New Horizons Radio. Bueno amigos, y nosotros estamos muy contentos porque hoy estamos recibiendo a un hijo también de familia New Horizons y que bueno, pues nos alegra mucho el trabajo que está desarrollando porque el deporte sigue consolidándose, la estructura en torno al deporte se sigue consolidando y bueno, Manny Rosado, quien es coach y actualmente trabaja con varios equipos dentro de la Liga Profesional de Béisbol, Sí, ¿no? pero él no es coach deportivo, eso es lo importante decir. O sea, él es coach de liderazgo. Por eso estoy hablando de la psicólogo. estructura en torno al tema del deporte, ¿no? Y cómo eso se ha ido importantizando, ¿no? Que se sigan sumando profesionales de áreas múltiples para trabajar con la mejora del equipo. Sí, deportivo. recordamos esta niña apellida Pisonó. Que trabajó con los Leones del Escogido. Que trabajó con los Leones del Escogido, que su hermano están allá en el colegio, en Santiago. Y hoy en día entonces tenemos a Manny que nos puso a sufrir porque entonces los azucareros ganaron. Yo no sé por qué el Licey nunca puede, porque la vez de Bisonó también era contra el Licey. Entonces ahora, ven acá, estos otros equipos utilizan herramientas escondidas y alta tecnología. Y lo nuestro es a puro corazón, a puro pecho. Imagínate yo que soy escogidista. Ay, Dios mío. Cuéntanos, Manny, entonces, tú estás trabajando en todo el tema deportivo, pero cuéntanos un poquito, ¿no? De todo lo que estás haciendo, incluso con las instituciones que estás trabajando, para entonces entrar directamente al tema de esta motivación, este acompañamiento que estás realizando. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me siento en casa porque estudié aquí por varios años, claro. Y también mi padre por muchos años entregó parte de su corazón y de sus experiencias al colegio. Pero nada, vamos a hablar un poquito de mi experiencia. Tengo ya muchos años trabajando con el deporte a través de estrategias de desarrollo de habilidades para la vida y habilidades de aprendizaje. Es algo que a mí me apasiona porque desde muy pequeño he estado muy inmerso con el deporte. Bueno, cuando estaba aquí en este colegio jugaba básquetbol, luego hice el cambio para el béisbol. Jugué por mucho tiempo béisbol y tuve la dicha de poder llegar lejos. Lo único que ahí es algo que yo le hablo a los muchachos cuando trabajo con ellos, con los peloteros, especialmente con los muchachos de la academia, de que muchas veces a esa edad es importante saber que tú eres bueno, pero tampoco creértelo demasiado, porque yo me sentía que era muy bueno, pero eso me hacía descuidarme de la disciplina, de la rutina que tenía que hacer diariamente, y comencé a tener problemas tanto en el hombro, aquí en el codo y también en la espalda, y bueno, tuve que declinar, pero siempre hay un plan B y hasta un plan C. Y dije, bueno, me gusta tanto el deporte, ¿por qué no quedarme también en una área del deporte, que es el tema de la educación? Y bueno, mi padre también tiene una empresa que trabaja directamente con los peloteros que están recién firmados, las 30 academias de béisbol en el país, que están aquí en República Dominicana. Y bueno, le aporto también de igual manera en el proceso de educación para los muchachos, pero también trabajo directamente como consultor de las grandes ligas, que ellos, bueno, me envían a diferentes equipos a trabajar temas de habilidades para la vida, temas de inteligencia emocional, temas de cómo podemos desarrollarnos como deportistas, tanto dentro como fuera del terreno. Y bueno, gracias a una experiencia que tuve con Oakland A's, que es uno de los equipos de grandes ligas también que está acá, entré en contacto con los Toros del Este. Porque ellos vieron el resultado que se estaba desarrollando dentro de la academia de los Oakland A's, y uno de los coaches me puso en contacto bueno, ya con este béisbol profesional que es el equipo de los Toros del Este, y comenzamos a trabajar con ellos justamente en un momento crítico porque el equipo estaba en una racha negativa. Cuando comencé a trabajar con ellos. O sea, que tú entraste cuando ellos empezaron, cuando tenían como 13 juegos en línea, una cosa así, me acuerdo yo. Yo justamente entré cuando ellos estaban 2 ganados y 6 perdidos. Y que ya todo el mundo lo había dado como por perdido, el equipo no. Exactamente, o sea, porque como esto es una liga corta. Pues fue un exorcismo lo que tú hiciste. Bueno. Sí, fue un exorcismo mutuo. Sí, porque ¿cómo tú lograste que ese equipo reviviera así? Mira, realmente yo siempre digo que no soy yo la clave del éxito del equipo, sino todo el equipo, porque realmente la gerencia, yo me quito el sombrero ante ellos, porque ellos vieron una necesidad psicológica, emocional, tanto también física, que se tenía que trabajar en el equipo, y por eso ellos nos contactaron para trabajar. O sea que si yo digo que fue por mí, sería injusto, porque tienen un equipazo. O
sea, el que vio la temporada luego de Sí, que remontaron. definitivamente. Nadie quería jugar contra los azucareros. No, es que tienen un equipazo, pero el equipazo se fue formando cuando el equipo se fue agrupando, cuando fue entendiendo cuál es el rol de cada uno. Yo Trabajando recuerdo, como equipo. claro, yo recuerdo que cuando estábamos 2-6, eso fue pura motivación. Al principio trabajamos pura motivación, trabajar el tema de la remontada, trabajar el tema de cómo podemos sacar lo bueno dentro de la situación que ellos estaban atravesando. Y literalmente yo recuerdo que yo viajaba constantemente a la Romana y puedo decir a ciencia cierta que cada vez que yo iba para allá nunca perdían. Y yo recuerdo con los amigos míos escogidistas, aguiluchos, no vaya. Y vuelvo y te repito, o sea, no puedo decir que yo soy la fuente de inspiración para ellos poder alcanzar el campeonato, pero sí puedo decir que pusimos un poquito de nuestro expertise a través de las experiencias de éxito que hemos tenido también en las academias de béisbol a nivel ya de grandes ligas. Y bueno, los números no mienten, o sea, el equipo terminó con un récord de 34 victorias. Ese es el récord de la Liga Dominicana, de un equipo que estaba en baja, a terminar con el mejor récord y sumándole también al mejor récord de toda la temporada, incluyendo el round robin y la serie final, que fue 51 victorias. Y bueno, ya aquí en la Serie del Caribe estamos a un juego en el día de hoy de poder ser campeones nacionales, y eso va a ser otro récord, porque esas victorias se suman también al récord de la liga regular. Manny, ¿cómo tú ves el deporte escolar y qué? Porque, por ejemplo, nosotros siempre hemos criticado y observado y entendemos que debemos de eventualmente tratar de lograr que esos muchachos que están en esas academias de béisbol Sí. estén en escuelas y colegios de manera regular, tal y como sucede con el resto de los muchachos que juegan al béisbol en Estados Unidos o en Canadá, o hasta los que lo hacen en Holanda, aunque en Holanda típicamente son de las islas, los holandeses que juegan Sí. béisbol, pero lo hacen en México y en Puerto Rico. Y nosotros, lamentablemente, tenemos a esos muchachos separados muchas veces de sus hogares, Claro. de sus escuelas, de su entorno, y tienen que dedicarse desde muy temprana edad. Creo que la academia comienzan a los 12 años, tú me corriges. Le digo ahora mismo. Y entonces tienen que pasarse hasta los 16, 18 años en la academia. Sí. Terminan la academia y no necesariamente han terminado el bachillerato, no tienen una vida regular normal. No quiere esto decir que no entendamos que el deporte y la vida de un atleta que aspira a ser un atleta profesional y no implique sacrificios. Sin embargo, creemos que como país y como sociedad debemos de exigir lo mismo que Claro. pasa con el resto de los países. O sea, Sí. si un muchacho de 18 años en Estados Unidos no entra al béisbol profesional porque tiene que ir a la universidad y los scouts es en la universidad que los reclutan, típicamente en el caso del béisbol todavía más, porque en la NBA terminan un solo año ahora de NBA y ya pasan al profesionalismo. Claro. De NBA no, perdón, de colegial. Sin embargo, en el béisbol típicamente terminan su carrera y al terminar su carrera entonces entran al béisbol profesional. Sin embargo, en el caso dominicano es a los 16 años que lo firman. Sí. Entonces, el caso de Dominicana es muy particular. Primero hay que entender el contexto. Ujú. Nosotros somos el único país en el mundo que tiene las 30 academias acá. Eso es muy singular. Eso es totalmente singular. El caso de Venezuela, con la misma situación política, tuvieron que cerrar las academias. Obviamente ustedes saben toda la situación que está pasando y esos chicos llegan al país. Las academias se mudan al país y aquí tenemos todos los peloteros de Latinoamérica trabajando y esforzándose para llegar a grandes ligas. Ese es el primer contexto que hay que entender. El segundo contexto es que los chicos firman a los 16 años y medio. ¿Ok? Entonces, a partir de los 16 años y medio, ellos viven en las academias y generalmente tienen un día para volver a casa. Pero ¿qué pasa con los peloteros que vienen de otros países? Generalmente se quedan allá. Entonces, también hay que entender el contexto cultural y también de dónde vienen estos A los peloteros. 16 años y medio que firman. Obligatoriamente, 16 años y medio, aunque ellos vienen trabajando desde antes, pero legalmente Major League Baseball acepta y ellos están siendo súper rígidos con eso. Entonces, pero esos chicos vienen de estatus Entonces los que sociales, tienen 13 y 14 años, ¿cómo van? se están Van y vienen. preparando, se están preparando, pero a los 16 años y medio pueden entrar a la academia, no pueden estar antes. Pero obviamente sabemos que hay muchas situaciones que se dan antes
Y los chicos, por ejemplo, por la misma falta de prioridad también de las familias, muchas veces, no priorizan tanto la educación y lo que están es viviendo del sueño de que el chico llegue a Grandes Ligas. Un Correcto. contrato millonario. Un contrato millonario, pero para tú llegar a Grandes Ligas, tú tienes que entender que de las 30 academias de béisbol del país, aproximadamente un 1.69 aproximadamente llega a Grandes Ligas. ¿Qué pasa con con ese gran margen de Con el 98.31% de los entonces, muchachos. hay una realidad, que esos chicos que no llegan a Grandes Ligas, ¿qué pasa con ellos? Claro. Entonces, Grandes Ligas ahora mismo está invirtiendo mucho dinero, está invirtiendo muchos esfuerzos para que los chicos puedan educarse dentro de las academias. Hay diferentes instituciones que están trabajando dentro para formalizar todo el proceso de escolaridad formal y también universitario, pero falta porque debe ser un trabajo integral. No le podemos dejar toda la academia ni a Grandes Ligas para que nuestros chicos se eduquen. Correcto. Ahí hay un factor familia, hay un factor de nosotros como sociedad civil, también de ver cómo hacemos incidencia dentro de las academias, fuera de la academia. Y bueno, ahí pongo el caso de mi papá. Mi papá trabaja directamente con los peloteros, el tema de educación formal, el tema también de educación de inglés para el béisbol. Entonces, necesitamos más personas que puedan encauzar a estos chicos, porque al fin y al cabo, ¿qué está pasando? Estos muchachos, por falta de educación, por el mismo contexto donde viven, terminan muriéndose a través de accidentes de tránsito y todo eso que vemos. Y es una realidad penosa, pero tenemos historias de éxito. Tenemos a un Pedro Martínez, que fue un pelotero que llegó al Salón de la Fama, pero ¿de dónde él viene? Él viene de un estrato bien pobrecito, viene de Mano Guayabo, era limpiabotas, pero si tú te das cuenta, él se formó. Y si te das cuenta, generalmente los peloteros dominicanos que llegan al Salón de la Fama son personas que están muy bien formadas o que en el trayecto han sido han tenido la disciplina como base. Y a mí me encanta escuchar a Pedro Martínez cuando está haciendo sus análisis en Grandes Ligas. Y es una cosa que tú te quitas el sombrero porque tú sabes de dónde él viene y hacia dónde él ha llegado. Hay una frase que él utilizó hace poco tiempo que decía, no importa de dónde vengas, todo se puede lograr si te lo propones. Pero ese proponernos tiene que tener una base de educación, una base familiar y una base de disciplina. Bueno, de hecho, el hijo de Pedro Pablo, es egresado de New Horizons y firmó estando acá en el colegio. Sí. Y una de las condiciones que Pedro puso a los Tigres de Detroit era que sí, él puede firmar siempre y cuando se gradúe de New Horizons, porque él entendía claramente el tema de la prioridad de la educación. Y Pedro Pablo es un joven extraordinario y estamos seguros que si tiene las habilidades físicas para llegar a Grandes Ligas, las mentales y la madurez y la emocional las tiene de sobra. Pero te iba a hacer esa pregunta, tú que lo estás viviendo y estudiando más con más exactitud. Me comentaba en una ocasión, y de hecho lo dijo acá públicamente, Rafael Uribe, el presidente de la Federación de Baloncesto, que en la NBA está muy claro que los jugadores de baloncesto que se gradúan de la universidad antes de entrar a la NBA, todos promedian dobles dígitos. O sea, todos promedian por encima de 10 puntos y rebotes, asistencia, etcétera. En el caso del béisbol, tú que dices, bueno, nosotros tenemos 3 salones de la fama. De esos 3 salones de la fama, quizá Vladimir es el que menos educación tuvo, formal. ¿Cómo tú ves el desarrollo de los jugadores dominicanos que sí tienen una educación formal, tanto cuando comienzan en su carrera como al terminar su carrera? Porque eso también influye mucho. O sea, uno ve como Albert Pujols, por ejemplo, ha sabido administrar su vida y se ha manejado con mucho equilibrio a pesar de todo. Nunca lo hemos visto en ninguna situación. Sin embargo, hay otros que sencillamente tú dices, caramba, pero cuando ya estaba en la cúspide aparece este problema, esta sombra que no te deja llegar. Hay una frase que dice, que entiendo que no es totalmente cierta, pero es un margen bueno para entablar esta conversación, de que el deporte es 90% mental y 10% físico. Sí. Y si vemos una entrevista reciente que le hicieron a Conor McGregor decía, yo no soy talentoso, yo estoy obsesionado con el deporte. Entonces, obviamente el talento es necesario, pero también hay una gran parte de disciplina y de consistencia. Cuando hablamos del tema educativo, si bien es cierto que podemos poner el caso de Carlos Peña. Carlos Peña es un tipo súper preparado. ¿El poeta? No, el poeta es el pitcher. Ajá. Ese Batista. Batista, sí. Miguel Batista. Pero Carlos Peñas fue uno de los mejores peloteros del Licey en su momento y fue también uno de los mejores peloteros del Tampa Bay.
Sí. Y pegó muchísimos honrones. Tuvo temporada de más de 40 Sí, ya honrones. recuerdo. Carlos Peña ahora es analista de Major League Baseball. Y tú te das cuenta el nivel cognitivo que tiene ese muchacho a la hora de poder entablar las conversaciones de números, de todo lo demás, y el éxito que tuvo en Grandes Ligas. O sea, son personas que literalmente se distingue del montón, un Alex Rodríguez. O sea, nos podemos poner a hablar de los peloteros dominicanos que tienen un nivel cognitivo un poquito más alto porque quizás educativamente han llegado un poquito más largo, más para allá. Y tú te das cuenta que estos chicos tienen como un punto aparte. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la conferencia de básquetbol de que los deportistas que se preparan más tienen mejores resultados. Eso ahí no hay duda. Hay un tema de estrategia. Porque es viene que hay que ir al terreno. Cuando yo voy a ver a los chicos practicar, eso es una ciencia. O sea, Sí. se marca cuánto tiempo te duras de primera a segunda. Hoy en día más que nunca. Más o sea, que nunca. Hoy se ha vuelto, el deporte se ha vuelto Sabermetrics, estadístico. sí. Y esos stats están ahí. Sí. Y tú te das cuenta, te voy a poner ejemplo de algunos peloteros. Billy Bean cambió el deporte. Sí, totalmente, Oakland. Y tú te pones a ver, por ejemplo, peloteros que tienen... Hay un pelotero de los Bravos de Atlanta que se llama Riley. Dio como 18 jonrones en ligas menores. Subió a Grandes Ligas este año que pasó. Dio como 10 jonrones consecutivos ahí en días consecutivos y eso. Después no volvió a dar un palo. ¿Por qué? Por la métrica y por las estadísticas. Se diagnosticó, vamos a decir, como si fuera Bueno, se diagnosticó que él no batea sliders. Entonces... Ya nada más le tiraban sliders. Entonces, si tú no tienes la capacidad mental de hacer ajustes... De ajustarte. Efectivamente, no vas a progresar. Que era lo que le pasaba a Pedro, que siempre ajustaba. Siempre ajustaba, pero había un factor cognitivo Claro. que le daba La una inteligencia del ventaja juego. competitiva para poder hacer esos ajustes. También hay muchos factores que influyen, el tema de la alimentación, el tema de la familia, el tema de la disciplina, el tema el autodesarrollo. O sea, lo importante es que el deportista tenga como base lo que es el desarrollo integral. Señores, vamos a hacer una pausa comercial. Manny, cuando regresemos, ha mencionado alimentación, familia, todo el entorno del atleta. Y nosotros que estamos en la segunda semana de nuestro más grande torneo deportivo, la Copa Amistad, que concluye el próximo 29 de marzo, tenemos que escucharte. El tema de las estrategias, la motivación, cómo trabajamos al atleta cuando está jugando o cuando está fuera, que ya está en casa, que está en las clases. Regresamos en breve acá por Neón 89.3 y en nuestros servicios de streaming en YouTube, en Facebook e Instagram. Ya regresamos. New Horizons Radio. Gracias por continuar con nosotros y si por alguna razón no lograste agarrar la entrevista desde el inicio, recuerda que puedes buscarla en Spotify, en el podcast de New Horizons Radio. Allí puedes escuchar todas las entrevistas que cada día servimos en este espacio. Y conversamos con Manny Rosado, señor Garrido. Es un nombre casi de artista. Sí, él es artista, ¿eh? Sí, Manny canta. Yo vi que entró con una guitarra, digo, bueno, mi Manny hermano. canta, no Ya se yo veo como que equivoque. motiva a los superhéroes este hombre. Chacho, nosotros... Bueno, y esto es una cultura súper musical. Sí, exactamente, sí, claro. El o sea, equipo cada vez que gana pone ahí su música. Pone música y un brinca mambo sale. y- Fiesteros, son fiesteros. que precisamente ese es un punto interesante que tú has planteado. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los jugadores y vamos a quedarnos quizá por un minuto más, porque tenemos que hablar del resto de los deportes, sobre todo los deportes que se juegan a nivel escolar, Sí. donde el béisbol no forma parte fundamental de ello. Ujú. Cuando uno ve los jugadores de béisbol, por ejemplo, y tú ves a un Greg Maddux Ujú. y tú lo comparas con un, qué sé yo, con un Pascual Pérez, para poner dos ejemplos Extremos. bien distantes uno del otro, el desorden en el montículo de Pascual Pérez y el orden y la estructura de Greg Maddux, eso es algo que ustedes trabajan, o sea, ustedes tratan de que esos jóvenes, esos muchachos entiendan que tienen que estructurarse, que organizarse, que hacer las cosas con pasión, pero hacerlas con una determinación, digamos, sistemática, no sencillamente dejárselo todo a la emoción, porque si bien uno tiene que ser emocionado, o sea, uno tiene que emocionarse y definitivamente el deporte es pasión, pero para hoy en día ser exitoso ya no es solamente pasión, o sea, Claro. la época de Babe Ruth y
y esos jugadores que sencillamente, digamos, Mickey Mantle, que era totalmente alcohólico y vivían en un estado de embriaguez, y en ese estado de embriaguez pues daban muchísimo palo. Eso hoy en día ya no se puede. O sea, tú tienes que tener un nivel de estructura, porque todo el que está alrededor de ti está con una cámara mirándote, Claro. analizándote. Y fíjate como tú dijiste, este muchacho Antuna es que se llama, uno que dominicano que también entró como novato y dio como 18 jonrones. Aristides Aquino. 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 Ajá. También a él los Cybermetrics lo mataron al final. No dio tiempo. No dio tiempo. Vamos a ver qué pasa. Claro, por Tuvo ahí. esa suerte. Sí, tuvo esa suerte. Pero bueno, hay que entender, y siempre vuelvo al contexto. A mí me encanta hablar de manera contextualizada, porque no podemos hablar de un estadounidense como hablamos de un latinoamericano. Ya. El latinoamericano, por esencia, es muy emocional. Entonces, le cuesta regular las emociones. El estadounidense es más sistemático. Por ejemplo, tú le mandas un correo a un coach que es estadounidense y él te pone exactamente lo que tienes que escuchar y te lo dice como muy seco. Te lo dice, esto, regards. No te decora. No te decora. El dominicano te dice que Dios te bendiga, gracias por haberme escrito. Entonces, nos vamos mucho por las ramitas. Entonces, hay que entender el tema emocional Y se ofenden si tú no le pones eso. efectivamente, porque somos emocionales. Claro. Entonces, ahí es que donde nosotros trabajamos el tema de la inteligencia emocional, que es esa capacidad de dirigirnos efectivamente a los demás, de cómo podemos regular nuestras emociones para dar una respuesta más asertiva. Entonces, volviendo al tema de los pitchers, yo soy fanático empedernido de los Bravos de Atlanta. Crecí con los Bravos de Atlanta, sigo siendo de los Bravos de Atlanta. Seguí la carrera de Greg Maddux muy bien, le decían el profesor, Claro. porque ponía la pelota donde él quería. No Sí. tenía mucha velocidad, pero sabía colocarla. El caso de Greg Maddux es un caso muy particular porque es un tipo, es un intelectual del deporte. Ahí no hay duda. Y para tú llegar al tema de ser un intelectual, tú tienes que tener mucho libro y tienes que tener mucha precisión en todo lo que tú hagas, en cuanto a tema de disciplina, en tema de compostura y todo lo demás. En el caso de nosotros como peloteros dominicanos, ahí está el factor emoción. Entonces, estos chicos se dejan llevar mucho por las emociones y no regulan su físico. Me explico. Para tú poder regular tus emociones, primero tú tienes que identificar qué evoca esa emoción en tu cuerpo. Entonces, estos chicos no saben interiorizar eso. Por eso es que tú ves que, por ejemplo, se dicen malas palabras cuando ponchan a uno, brincan, saltan, porque se dejan llevar por lo que el corazón está provocando, pero no ven lo que físicamente están provocando en los demás. Entonces, ahí nosotros trabajamos también ese tema para que ellos puedan también mantener esa compostura, pero no es fácil, porque hay un factor cultural. Nosotros los dominicanos somos así. Obviamente no es una excusa, pero es una situación que es... Entenderlo para poder trabajar. Entenderlo, y tiene que ser algo bilateral, porque también el estadounidense tiene que entender con quién está trabajando. Te voy a dar una anécdota sobre eso. Mi hija y otra compañera juegan al badminton. Y nosotros el año antepasado el año pasado fuimos a San Diego a una academia de badminton allá a entrenar. Sí. Y uno de los entrenadores de ella, un señor chino, el famoso profesor Lee, este señor Tommy se llamaba, Professor Tommy, mentira, no era Lee el apellido. Él me decía a mí que tan pronto él veía en la cancha un jugador que desde que metía un punto se emocionaba y gritaba, él sabía que él le iba a ganar. Okay. Porque él decía que cada vez que él gritaba y se emocionaba, él estaba perdiendo energía. Claro. Él estaba consumiendo parte de la energía que él había depositado para su juego en esa emoción, en ese outburst, y eso sencillamente lo iba a desgastar. Qué interesante. Entonces él se encargaba de desgastarlo. O sea, Claro. él agarraba y entonces empezaba a moverlo por la cancha, y lo que él le enseñaba a sus jugadores era que tú tenías que mantenerte frío como Claro. una hoja, no importa lo que te pasara. Y uno ve, por ejemplo, el caso de Federer, es el más famoso de todos. O sea, Roger es un hielo. Un cubo de hielo. Ese tipo parece que lo meten en una nevera antes de jugar y él no hace nada y gana Wimbledon y levanta la mano y un besito a la reina y bye bye. Y entonces tú ves los otros, Rafa Nadal se tira por donde tira. quiera, de cabeza, y termina lesionado, termina golpeado y al final nunca termina con el mismo éxito. Entonces Claro. tú dices, mira, a pesar de tener más fuerza, Más más juventud. velocidad, o sea, tú dices,
¿cuál es la clave? O sea, la clave es realmente administrarnos, digamos, Claro. de esta forma. Sí, porque tú estás mostrando una debilidad en cierto sentido, porque tú puedes ser utilizado en tu contra. Entonces, ahí es donde uno trabaja el tema de la autoconciencia y la autorregulación. Ya que estamos hablando de testimonio, voy a hablar de algo emocional que pasó con unos peloteros. No voy a decir de qué academia ni nada, pero había un pelotero que fue firmado por mucho dinero y esa misma emoción que produce el tema del bono, él compró un vehículo del año y él Ay, ay, ay. mensualmente no lavaba el carro, sino que lo pintaba. Wow. Porque él decía que él tenía suficiente dinero para pintar su carro cada vez. Él lo pimpeaba, como decíamos, y eso causaba emoción en él y emoción en otros. Y, Dime dónde está ese pelotero claro. ahora mismo. Entonces... En su casa. viendo el carro así. Claro, exactamente, porque que eso es una ridiculez. Entonces, pero también hay que entender que son adolescentes. Entonces, Precisamente esa era una parte Ay. que yo te iba a preguntar, perdón Ana. Major League Baseball no ha entendido que eso marea y que eso causa trauma. O sea, un muchacho de 16 años y medio que tú le digas que viene de un hogar humilde sí. y que tú le digas que de repente va a tener un bono de $1 millón, $2 Sí. millones, 106 millones de pesos, y tú le estás diciendo que le vas a entregar 106 millones de pesos, tú estás mareando a todo el mundo en ese barrio. O sea, la calle Claro. entera se volvió un tollo. Es que si a ti te llega un contrato así, teniendo un nivel cognitivo alto, teniendo, qué sé yo, MBA, lo que sea, tú no sabes lo que hace con el dinero. Correcto. Imagínate, es una bomba de tiempo. Entonces, ¿por qué no mejor hacer un time sharing? O sea, hacer un layaway y Sí. decirle, no, mire, espérate, tú eres un prodigio, vas a estar con el equipo, te tenemos como valor este monto, Pero hay un salario. pero te lo vamos a entregar Somos por parte. una cultura cortoplacista. Yo Ajá. creo que esa es la respuesta. O sea, aquí el latinoamericano quiere todo junto. Entonces, es algo que obviamente yo valido lo que tú estás diciendo. Hay que ver si eso se puede, si se ha analizado, todo lo demás. Creo que sería una forma efectiva, pero se ha creado una cultura de darle el dinero, punto. Entonces, Sí, lo que hay pero, que- pero tenemos que ver las consecuencias de eso. Claro, hay consecuencias, pero es un trabajo. Al fin y al cabo es un trabajo y se supone que la familia tiene que regular eso. Pero ¿qué pasa? Qué gancho. El dinero llega a estas familias vulnerables y también familias que tienen cierta educación, pero no saben articular, no saben manejar ese dinero. Y literalmente una de las grandes quejas de los mismos peloteros es que la familia se come el dinero. Claro, es que se crean demasiadas distorsiones. O sea, yo te digo a ti, mira, tú te vas a ganar en este contrato con 21 años, tú te vas a ganar $10 millones. Ahora tú lo vas a ver cuando te retires del béisbol. Porque Claro. ¿cuánto necesitas tú ahora mismo para estar vivo? Yo te estoy dando, todos los pasajes, toda la estadía, todo yo te lo cubro. Entonces, ¿qué tú necesitas para estar vivo? No, lo que tú necesitas son $200,000. Eso es lo que tú vas a tener al Hasta año. el año. Pero cuando te retires, tú tienes tus $10 millones juntito y están ahí calienticos. Mientras tanto, en estos 15 años que tú duras jugando al béisbol, tú te vas a dar cuenta de quién es realmente amigo tuyo, Claro. quiénes son tus primos que realmente te querían, si tu mamá estaba ahí para ti o lo que estaba era en otra cosa. O sea, tú te vas a dar cuenta de todo y no te vas a distorsionar de la manera que lo estás haciendo y la propia sociedad tampoco. Incluso en esos años de madurez, tú vas a entender las cosas de otra forma y vas a hacer probablemente mucho mejores inversiones. O sea, Claro. Nolan Ryan lo dijo. Nolan Ryan cuando murió Taveras de los San Cardinals. Luis, óyeme, dijo, es que no podemos seguir permitiendo que los jugadores dominicanos vayan a República Dominicana en invierno Sí. porque allá lo Regresan, cogen y lo claro. ponen loco. Claro. Mira, por eso es que, por ejemplo, dentro de la metodología de trabajo que yo estoy desarrollando, yo trabajo mucho lo que es el tema de la conciencia social. Porque estos muchachos muchas veces no saben ni qué hacer con el dinero y lo botan en banalidades. Claro. Entonces, yo soy director de una fundación que se llama Corazones a Tiempo, que trabajamos con adolescentes en conflicto con la ley. Y como son poblaciones muy similares, o sea, tanto la población que está ahora mismo en los centros penitenciarios, son muy similares a los muchachos que están aquí en el New Horizon, como también, Ya. porque es una etapa de la vida. Claro. Entonces, yo trato dentro de mi metodología siempre encauzar el tema monetario, el tema de oportunidades, en base al tema de crear nuevas oportunidades para otras personas. Y de entender que es un gran privilegio, no solamente el aspecto monetario, porque es un gran privilegio, sino también la oportunidad. Y yo le digo, oye, yo quisiera estar sentado ahí donde tú estás. Yo quisiera estar con un bate y un guante y dedicándome a lo que me gusta. Porque para mí la vocación es encontrar algo que tú haces de gratis, que lo haces tan bien que te terminan pagando por eso. Y eso es lo que yo hago. Ellos están jugando y le están pagando todos los millones Claro. del mundo. Entonces,
Pero ¿qué tú estás haciendo con ese dinero? ¿Qué tú estás haciendo con esa oportunidad? ¿Cuál es el legado que tú quieres dejar? Por eso es que yo admiro mucho a Pedro Martínez. Tiene su fundación, está haciendo algo. Tenemos a un David Ortiz que está haciendo también desde Claro. su espacio de incidencia, un Nelson Cruz. O sea, hay muchas personas que están ya entrando en esa conciencia, pero falta demasiado. Entonces, Falta que nos hables, no te quiero dejar ir, Manny, porque tenemos nosotros casi 3,000 atletas desfilando por New Horizon en Sí. la Copa, que tienen múltiples ocupaciones, que tienen múltiples sueños, Sí. que todos queremos ganar, todos queremos el primer lugar. ¿Cómo administramos en el colegio, en los hogares, el mismo joven que nos está escuchando, pues todo este proceso de atleta-estudiante? primero entiendo que hay que crear un balance tanto en el deporte como en la vida. Una persona que está teniendo problemas familiares no va a rendir igual cuando está en el terreno de juego, sea fútbol, sea cualquier tipo de deporte. Y ya entrando al contexto estudiantil, es importante que los chicos, los que nos están escuchando, arreglen sus cosas en su casa. Entonces, eso es algo que yo siempre digo y cada vez que trabajo con atletas, trabajo con diferentes colegios de igual manera en temas de team building, en temas también con el First Lego League. O sea, trabajamos temas de trabajo en equipo por enfocado en las 9 áreas de la vida y podemos hablar de lo financiero, podemos hablar de los estudios, podemos hablar de lo espiritual, podemos hablar también de la retribución social. Entonces es importante alinear los puntos de nuestras vidas para que podamos enfocarnos de una mejor manera en el deporte. Un muchacho que está viviendo o atravesando un duelo, sea de un divorcio, sea de una muerte de un familiar, his head, it won't be in the game. O sea, su cabeza no va a estar ahí, va a estar desenfocado. Entonces, mi humilde orientación para los chicos que están ya entrando en estos torneos de básquet, de vóley, vamos a trabajar en casa. ¿Y cómo se trabaja en casa? Dando el primer paso. A veces tenemos situaciones dentro del hogar y entendemos que nuestros padres son los que tienen que dar el primer paso, pero no. Hay cosas que muchas veces nosotros no tenemos dentro que nuestros padres no lo saben. Entonces es importante que el chico dé su primer paso para arreglar las cosas de manera asertiva, porque también tiene que ver un tema de la forma. Te pongo un ejemplo de mi familia. Mi papá, que fue educador acá en el Nuevo Horizonte. Yo recuerdo que una vez mi hermano y yo teníamos una discusión, estábamos peleando porque, qué sé yo le di un golpe a mi hermano. Y mi padre se acercó a nosotros y mi hermano emocionalmente se desarticuló y comenzó a decir muchísimas malas palabras, muchísimas cosas. Y yo me quedé ecuánime, me quedé tranquilo. Y mi papá le dijo a mi hermano, tú tienes toda la razón, pero tú acabas de perder la razón porque no supiste exigir tu razón. Entonces, a veces no es tanto tener la razón, sino también cómo nosotros... ¿Cómo tú la presentas? Claro, entonces hay que hacer estrategia en ese sentido también. Porque de una u otra manera, la comunicación asertiva, la base no es el mensaje, es la forma en cómo tú lo dices. Entonces, si tú quieres tener una razón en base a un mensaje que tú quieres emitir, cuida la forma. Te puedo poner otro ejemplo. Una vez mi hermano y yo también estábamos peleando, cosas de muchachos. Uno peleó, Claro, ¿no? porque imagínate, mi hermano me llevaba 1 año y medio, entonces ahí la rivalidad y la cosa. Y estábamos peleando porque queríamos un pedazo de bizcocho. Mi padre se acerca y en vez de quitarnos el bizcocho o ponernos de castigo, lo que hace es lo siguiente. José Ricardo, porque también hay que entender la forma del hijo. Como mi hermano es más sistemático que yo soy más creativo por el tema del arte, le dijo a mi hermano, toma el bizcocho y pártelo en 2 pedazos iguales, o como tú quieras. ¿Ah? Mi hermano buscó una regla, lo partió en 2 pedazos y que sea Manny el que elige el pedazo que él quiere. Santo remedio. Ahí no hubo violencia, ahí no hubo nada. Y entendimos el propósito de esto que él quería hacer, es que resolver algo a través de lo que podemos pensar, pero también el valor de la solidaridad. Entonces, ¿cómo esto se relaciona al deporte? Arreglar las cosas en casa. Yo creo que esa es la base fundamental del desarrollo de cualquier O deportista. sea, que el alumno llegue aquí al colegio, a la cancha, Ujú. con sus temas en su casa resueltos. O quizás avanzado. O avanzado, o sea, que él sienta que tiene el apoyo, que tiene su estructura lograda. Y en el caso, por ejemplo, de alumnos que viven con los abuelos o que viven Sí. con un solo padre, ¿cómo nos Claro. manejamos ahí? En ese caso, de igual manera, podemos llamar que muchas veces pueden ser familias disfuncionales y demás, pero siempre tenemos a alguien que nos puede dar una luz. O sea, en ese tipo de casos,
tenemos maestros que nos pueden apoyar, tenemos personas, algún familiar externo, lo que sea. Pero lo importante es tú tener como esa estabilidad emocional, tanto dentro como fuera del terreno. Yo soy muy partidario de que somos seres integrales y cualquier cosa nos puede desenfocar. Entonces, para tú estar enfocado en lo que tienes que hacer, es importante que, pero quizá hay basquetbolistas, quizá hay chicos que quizá no le afecte tanto el tema familiar, pero hay otros temas que tienen que de igual manera arreglar. Las notas, por ejemplo. Las notas, por ejemplo, eso es un buen caso. Sí, o sea, yo tengo algunos jugadores que quisiera como que su nota fuera diferente. claro, entonces, al fin y al cabo, nuestro rendimiento muchas veces depende, no totalmente, pero sí depende de nuestra estabilidad emocional, nuestra estabilidad cognitiva y nuestra estabilidad física. Bueno. Señores, ya no están haciendo cambio de luz, esto es terrible. Qué rica conversación, Manny. Definitivamente ha sido un placer contar contigo hoy en el programa. Y bueno, pues la conversación en torno al deporte, no somos nosotros atletas, no somos nosotros. Y como Manny vino con una guitarra, él va a tocar hoy acá en los cuartos de final de voleibol. Él tiene que tocar. Sí, hacemos algo ahora. Aunque sea en el live de Instagram, Manny tiene que cantar. O mañana, hacemos algo rápido. O mañana en la final tiene que venir. Tiene que hacer algo, definitivamente. Señores, todo el mundo, el compromiso hoy es en el Sports Hall de New Horizons de acá de Santo Domingo, porque las ganadoras de Santiago también vienen para acá a jugar los cuartos de final. La cita es a las 4 de la tarde. Y a partir de las 3:30 de la tarde ya están allí por las canchas. O sea que arranque para acá todo el mundo a apoyar a su equipo. A seleccionar sus asientos. Son 8 equipos que clasificaron. ¿Cuáles fueron los equipos que clasificaron? No me han dado el detalle. Ay, Dios mío. Tenemos la hora de Dios. Yo sé que clasificó. Yo sé que New Horizons tiene 2 equipos que clasificó. Creo que está... Oh, Dios mío, ¿cuáles son los otros equipos que clasificaron? Ayúdame. Entre a el Colegio New Horizon en Instagram, que ahí están posteados los resultados los demás equipos, y los juegos del día de hoy. Para no decir uno que no equivocarme. Vaya a meternos la pata. Por favor. El lunes tenemos la cita aquí otra vez en vivo. Hoy cuarto de final y mañana a las 10 de la mañana son las finales. Todo el mundo venga para acá. Y el lunes nos encontramos en directo otra vez acá en Neón 89.3. El lunes vamos a hablar de debate. Claro, tenemos que hablar de debate y nuestro equipo de más de 40 alumnos que va para Harvard. Eso no es un equipo, es una delegación olímpica. Señores, gracias por el favor de su sintonía.